Hola, ¿qué tal, jóvenes de la institución educativa particular El Triunfo? En esta ocasión vamos a desarrollar un tema sumamente interesante para el curso de lectura, para lo cual te voy a invitar a que prestes bastante atención y que escribas las ideas fundamentales sobre este tema. Bueno, en esta ocasión vamos a conocer todo con referencia a la biografía, obra y quizás la obra más reconocida de este escritor escocés. Bueno, nos referimos a Robert Louis Stevenson. Voy a empezar con una frase de él. Dice, no pido riquezas ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Bueno, eh, es una de las frases que más me llaman la atención de este escritor, por eso la quería compartir con ustedes. Además de que ya cabe resaltar que es un poeta, novelista y ensayista. A continuación, vamos a conocer algunos datos fundamentales de este escritor. Bueno, culminando el vídeo, trataremos de cubrir las expectativas y al mismo tiempo tratar de cubrir las siguientes interrogantes, como por ejemplo, ¿en qué año nació? ¿En qué año murió? ¿Cuáles fueron sus profesiones? ¿Cómo se llamaron sus padres? ¿Qué enfermedad acabó con la existencia de Robert Louis Stevenson? ¿Y cuál es la novela más destacada de Robert? Todas estas interrogantes las vamos a ir explicando a continuación. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta primero lo que son los datos biográficos. Por ejemplo, Robert nació en Edimburgo, específicamente el 13 de noviembre del año 1850. Fue hijo de un ingeniero y en donde siguió el mandato familiar. Estudió ingeniería y luego leyes en la universidad de su ciudad natal. Fue el, Fue el hijo único del ingeniero y constructor de faros Thomas Stevenson y de Margaret Isabel Stevenson. Originalmente fue bautizado como Robert Lewis Balfour, pero cuando ya tenía la edad de 18 años, su padre hizo que le cambiaran el nombre por Lewis en la versión francesa de Louis, para evitar las asociaciones con un político radical de igual nombre en aquel país. Durante los datos de su infancia y juventud tenemos lo siguiente, que la familia se mudó en 1853, pero debido a que la ubicación de esta era un poco inconveniente, fue necesario que en el año 1857 volvieran a mudarse, esta vez a Heriot Road. Cuando apenas contaba con 2 años de edad, su familia ya llevaba al pequeño Luis a misa. Es allí que empezó a escuchar las prédicas con historias, como por ejemplo sobre Caín y Abel, el libro de Daniel o acerca del diluvio universal. Bueno, se agregaban a este estímulo los relatos truculentos de Cumming sobre la oscura historia de iglesia escocesa, los que asustaron al niño, pero al mismo tiempo le producía una gran fascinación. Su obra fue fuertemente influida por las experiencias infantiles tempranas. Cumming se preocupaba por él de manera conmovedora cuando yacía enfermo en cama y le leía ciertos pasajes o historias. La salud de Margaret Stevenson, nos referimos a la mamá, estaba continuamente debilitada. Bueno, aquella mamá padecía de ciertas enfermedades respiratorias, que era una debilidad de la cual también Stevenson debió sufrir durante todo el transcurso de su vida. Bueno, por geografía, nosotros sabemos que el clima escocés presenta lo que son veranos frescos e inviernos lluviosos y nublados. Era muy, y esto era algo inconveniente tanto para la madre como para el hijo, porque sufrían de ciertas enfermedades respiratorias. Y por consejo del médico de la familia, pasaban muchas mañanas en cama para aliviar a la madre. Luego,
La familia contrató en el año 1852 a la niñera Alison Cunningham, llamada Cunny, quien impresionaba tanto al pequeño Luis con su calvinismo austero y sus historias nocturnas truculentas, que comenzó a tener pesadillas por las noches. Cunny era aquella persona que se dedicaba al cuidado especial de Luis. Su dedicación, bueno, nosotros sabemos que dentro de su dedicación fue un novelista, poeta y ensayista escocés. Su legado es una vasta obra que incluye crónicas de viajes, novelas, de aventuras e historias, así como la lírica y ensayos. Se le conoce principalmente por ser el autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura juvenil. Bueno, fue después de haber cumplido la edad de 25 años cuando inició su carrera literaria, colaborando en revistas, escribiendo artículos pequeños y rodeándose con gente del ambiente literario del calibre del editor, el Sir Leslie Stephen. Y también se rodeó, como por ejemplo, de los escritores Henry James y William Ernest Henley. Sin embargo, las secuelas de la tuberculosis, porque padeció también de tuberculosis, marcaron su destino, obligando a que Lowe's puede desarrollar ciertos viajes constantes en busca de climas propicios para su delicado estado de salud. Es entonces que decidió enlazar su interés por la literatura con su necesidad permanente de viajar, y así surgieron sus primeros libros. La vida aventurera definió su proceder literario, en especial sus viajes por países exóticos, que culminaron en la isla de Samoa, en la que era conocido como el Tusilata, que significa cuentos cortos, y donde residió los últimos años de su vida con su familia desde su llegada en el año 1889. Luego, sus trabajos, que comprenden tanto novelas como escritos poéticos, se caracterizan por la brillante simbiosis entre la vida aventurera y el análisis psicológico de unos personajes marcados por la dualidad moral. Bueno, todo ello narrado de manera magistral. Enseguida aparecieron en él los primeros síntomas de la tuberculosis e inició una serie de viajes por el continente europeo. Y exactamente en el año 1876, ya cuando tenía la edad de 26 años, en Grèce, en el país de Francia, conoció a Fanny of Bosner, una, una mujer norteamericana que estaba separada. Entonces, Stevenson y Fanny se enamoraron. Es ahí que publicó su primer libro en el año 1878. Luego ella, bueno, nos referimos a Fanny, partió a California para tramitar su divorcio y Stevenson la siguió. Era un amor incondicional. Un año después se casó con ella, nos referimos al año 1880, cuando ya Stevenson tenía la edad de 30 años. Y bueno, esta pareja vivió un tiempo en Calistoga, en el lejano oeste. Y es ahí donde comenzó a escribir ciertas historias de viajes, aventuras y romance. Su obra es muy versátil. Bueno, porque nosotros vamos a decir que es versátil porque vamos a encontrar eh, ficción y ensayo y entre otras. Dentro de su educación, nosotros vamos a encontrar que a partir de septiembre del año 1857, Stevenson asistió a la Henderson Preparatory School, aunque por razones de salud solamente podía participar en clases durante 2 horas diarias. Tras pocas semanas, una bronquitis acabó con su asistencia regular a la escuela y comenzó a recibir clases particulares y privadas. Los años siguientes, los años siguientes, al cabo de 4 años, ingresó a la Edinburgh Academy, una escuela superior que a su vez abandonó a la edad de 13 años de edad. Luego de una breve estadía en el internado de Spring Clover en las cercanías de Londres. Luego, regresó para asistir desde 1864 a una escuela privada de su ciudad natal.
Posteriormente, terminó estudiando en la Universidad de Edimburgo como estudiante de ingeniería náutica. Acá tenemos algunas fotos de este personaje. Nosotros hemos comentado sobre su obra literaria. Bueno, ¿cuál es el interés de su obra literaria? Bueno, ante la aparición de la novela naturalista o psicológica, Stevenson reivindicó el relato clásico de aventuras, en el que el carácter de los personajes se dibuja en la acción. Su estilo es elegante y sobrio, y la naturaleza de los relatos y sus descripciones influyeron en escritores del siglo XX, como ya se citó anteriormente. ¿Cuál es el legado que deja Robert Louis Stevenson? Bueno, es una vasta obra que incluye novelas mayores, cuentos, crónicas de viajes, obras de teatro, poesía, ensayos y cartas que, en las diferentes ediciones de obras completas, alcanzan de 10 a 15 volúmenes. Es decir, que la primera fue editada por su amigo Sidney Corbin y conocida como Lady Bird Edition. Consta, por ejemplo, de 28 volúmenes, mientras que la que editó su hijastro, Joyce O'Connor, entre el año 1921 y 1923, en Nueva York, tiene 26 volúmenes. Ahora, ¿cuál es la novela que más resalta o la novela más conocida de este personaje? Vamos a conocer La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro es una novela de aventuras escrita por el escocés Robert Louis Stevenson, que fue publicado en Londres en el año 1883. Bueno, publicado originalmente por entregas en la revista infantil Joe Forth entre el año, entre los años 1881 y 1882, con el título de This, bueno, no domino mucho lo que es el inglés, pero es algo así. This is Cool. Bueno, esta obra ha sido fuente de inspiración en el cine. Nos referimos al séptimo arte. También en la televisión, en la literatura, en cómics e incluso en videojuegos. La novela adopta un tono crítico y una reflexión moral del protagonista hacia el dinero y la ambición. Durante su defunción, es decir, sobre su muerte, nos vamos a referir que murió el 3 de diciembre del año 1894. Murió de un ataque cerebral, pero un año antes había relatado en una carta lo siguiente: durante 14 años no he conocido un solo día efectivo de salud. He escrito con hemorragias, he escrito enfermo, entre sectores de tos, he escrito con la cabeza dando tumbos. Era conocido su afición, también era conocida su afición al alcohol, lo que le había acarreado diversos problemas de salud y, como le menciono, murió a la edad de 44 años. Su cuerpo fue enterrado en la misma isla en el monte Baea. Como ya sabemos, fue muy apreciado en su tiempo y siguió siéndolo después de su muerte hasta, eh, hasta la actualidad por ser uno de los grandes exponentes de la literatura escocesa. Bueno, dentro de su producción literaria tenemos las siguientes obras. Nosotros ya sabemos que este personaje escocés ha escrito no solamente poesía, sino también lo que es narración, ensayos, entre otras producciones literarias. Bueno, esas son algunas. Por ejemplo, que en el año 1876 publicó Un viaje al continente. Posteriormente, en el año 1881, publicó Estudios familiares del hombre y los libros. En el mismo año, también publicó Jané, la torcida. Al año siguiente, publicó dos nuevas producciones. Estas son Las nuevas noches árabes y El club de los suicidas. Luego, después de 2 años, publicó El ladrón de cadáveres y al año siguiente publicó lo que era El dinamitero. En el año 1886 publicó Las aventuras de David Balfour y en el mismo año también publicó Los hombres del mundo alegre,